Muy buenas noches a todos. Estamos contentos de saludarlos y de encontrarnos con ustedes en este inicio de día sábado. Les damos la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando y también a aquellos que van a asistir a esta conversación en algún otro momento. Después mirando la grabación del programa, ¿no? Así es. Queremos iniciar, como lo hacemos de costumbre, Dino, con la lectura de un pasaje bíblico y después luego con una oración invitando a la presencia y la dirección del Espíritu Santo. En esta oportunidad yo quisiera compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Isaías, ¿no? Este capítulo habla acerca del ayuno, ¿no? Que es un tema que vamos a tocar En algún momento, sí. en algún momento de esta conversación, pero que es importante, ¿no? Conocer cuál es la mirada divina acerca del ayuno, ¿no? Para nosotros, para los seres humanos, normalmente el ayuno es pasar algunas horas sin consumir algún alimento sólido, quizás líquido nada más, o por ahí alguna fruta, algo ligero, ¿no? Algunos ayunos son más elaborados porque no solamente incluyen la dieta, digamos, el alimento, sino algunas otras cosas, ¿no? Abstinencia de alguna otra cosa. Incluso en algunos casos puede llegar a ser hasta algún tipo de disciplina un poco fuerte para el cuerpo, ¿no? En cuanto a hábitos, a acciones durante el tiempo del ayuno. Pero Dios tiene una mirada acerca del ayuno, ¿no? Que está allí en el capítulo 58 del libro del profeta Isaías. Pero no lo vamos a leer todo, ¿no? Yo voy a leer desde el versículo 5. Dice Dios a través del profeta, habla acerca de, los versículos anteriores hablan acerca de cómo es la mirada humana del ayuno, cómo es la concepción humana del ayuno en general, ¿no? Hablando en términos generales. Y entonces dice el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que inclina su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Pregunta Dios, ¿no? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿No? Esa es la mirada divina del ayuno, el concepto divino del ayuno. Entonces dice, una vez que hagas esto, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y el versículo 9 dice algo sorprendente. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás a él y dirá a él, heme aquí. ¿No? Qué tremendo, ¿no? Dios está diciendo, mira, si vos haces el ayuno que yo escogí, como yo entiendo que es el ayuno, cada vez que me hables yo te voy a escuchar y voy a estar delante de ti. Una promesa sorprendente, ¿no? Con estas palabras quisiera invitarlos, a manera de introducción de la conversación de hoy, quisiera invitarlos a que nos acompañen en una breve palabra dirigida a Dios para que pueda estar presente en este momento. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo especial en el que podemos encontrarnos contigo, en el que podemos abrir tu palabra. Pedimos la dirección, la presencia del Espíritu Santo para que podamos entender la verdad que tú quieres comunicarnos a cada uno de nosotros hoy. Que podamos entender cuáles son tus deseos, tus planes
la manera como tú quieres que nosotros nos conduzcamos en esta vida acá en la tierra antes de dar el paso hacia la eternidad, que seguramente muy pronto está por ocurrir. Te pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esto que hemos dado en llamar Conversemos a la luz de la Biblia, en esta tercera entrega, que hemos dicho que está escrito como lees, que estamos ya en el capítulo 12, ¿sí? Que hemos dado en llamar regalo o salario. Interesante, ¿no? Y bueno, hoy estamos transmitiendo en directo. Estamos transmitiendo en directo los primeros y terceros viernes de cada mes. Generalmente transmitimos en directo, a menos que tengamos algún tema en el cual nos obligue a tener que grabar anteriormente. Y bueno, Gustavo Dorado, Dino Rosso, nosotros no somos pastores, somos laicos que nos gusta leer las escrituras y compartir lo que estamos leyendo con otras personas también. Y sobre todo en estos tiempos que tanta necesidad hay de saber algo, aparte de lo que está pasando. Pero antes que nada queríamos saludar a Karina, que es la esposa de Gustavo, que está conectada en este momento. Gracias por conectarse y vamos a arrancar haciendo un pequeño repaso, viendo lo que hemos visto la última jornada que nos hemos encontrado, grabando. Y un tema también interesante, ¿no es cierto? Como son todos, estamos tratando en esta serie que estamos llevando a cabo, lo que es todas las parábolas, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, y algunas cositas más que vamos encontrando que se complementan a las parábolas y las estamos llevando a la luz. A veces vemos 2 o 3 parábolas que tienen relación y vamos a ver 2 en general, que hay una que tiene transcripción en los tres evangelios sinópticos y una que es muy conocida, que es la parábola de los jornaleros. Así que bueno, vamos a hacer un repaso de la lección anterior, ¿te parece, Gustavo? Sí, de la lección. La conversación. Maestro de escuela sabática. La conversación anterior habíamos tratado acerca de la importancia, ¿no? de entender que existe una realidad espiritual invisible a nuestros ojos, que no es percibida por nuestros sentidos comunes, ¿no? Así es. Pero que tiene valor eterno en comparación con las cosas terrenales, que sí las percibimos, que las tocamos, que las escuchamos, que las vemos, que las podemos contar, que las podemos palpar, ¿no? Pero que sin necesidad de respaldarlo con algún pasaje bíblico, sabemos que son temporales, ¿no? En muchos casos efímeras, de muy poca duración, ¿no? Así es. Y bueno, una de las parábolas, de esto se ocupaba Jesús en sus parábolas, en algunas de sus parábolas, como las que estuvimos viendo en la conversación anterior, de advertirnos, ¿no? Advertirnos que tengamos cuidado de poner nuestro esfuerzo, ¿no? Nuestra expectativa, nuestro interés mayormente en las cosas que son de duración, de valor eterno, y no tanto en las cosas que son temporales y que son de poca duración y que están expuestas al pillaje, a los eventos climáticos, ¿no? A diferentes situaciones, ¿no? Deterioro por vejez, por antigüedad, cosas que terminan acabándose o perdiendo su valor, unas más rápido, otras no tan rápido, pero que finalmente terminan sin ningún valor, ni para nosotros ni para nadie más, ¿no? Entonces Jesús advirtió a sus discípulos de aquella época, y a nosotros también, los que decimos seguir a Jesús, ¿no? Que seamos cuidadosos, ¿no? Y sin necesidad de descuidar las cosas que tienen que ver con nuestra vida terrenal, que son necesarias: el trabajo, el estudio, el alimento, cubrir el cuerpo, la salud, ¿no? Todas las necesidades sociales, familiares, ¿no? Sin abandonar eso. También prestar atención, dedicar tiempo, dedicar esfuerzos, dedicar
interés a las cosas que son de valor eterno, ¿no? de duración eterna. Y una de las parábolas que veíamos se encontraba en el Evangelio de Lucas. Exactamente. Sí, ¿no? En el capítulo 12. Y a partir del versículo 35, en la versión Reina Valera del 60 que yo tengo acá en mis manos, se titula El siervo vigilante, ¿no? Ahí el Señor Jesús está haciendo nuevamente énfasis en que dice: estén ceñidos vuestros lomos, el versículo 35, y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Jesús está haciendo alusión clara a su segunda venida. Así es. Estas bodas, ¿no? Estas bodas es un evento celestial que ocurrió con la ascensión de Cristo, luego de su muerte y su resurrección, ¿no? Entonces, profetizado justamente por los ángeles que estaban al lado de los discípulos que los vieron irse, que aparece el relato en Hechos capítulo 1. Exactamente, ¿no? En Apocalipsis aparece la figura de las bodas, ¿no? Dios le mostró a Juan en visión ese suceso que Jesús está adelantando acá en forma así muy rápida, como una ilustración nada más, ¿no? Porque fíjense que él dice, sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Él está hablando claramente, está haciendo alusión directa a ese evento que iba a ocurrir luego de que él ascendiese, ¿no? al cielo. Pero entonces dice, bueno, estén atentos porque va a volver. Estén atentos porque va a volver y va a pedir cuentas. Va a pedir cuentas. Pues está hablando de un señor, ¿no? En relación con sus siervos. Sí. Él les va a pedir cuentas. Cuando regrese va a pedir cuentas. Obviamente estas cuentas de las que está hablando Jesús es la cuenta aquella de Mateo 25, ¿no? Que vendrán de él todas las naciones. Estarán cuando él regrese en su reino con sus ángeles en las nubes. Se sentará en su trono y serán reunidas delante de él todas las naciones, ¿no? O sea, él va a pedir cuenta, pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Está hablando, Jesús seguramente tenía en mente eso cuando estaba hablando, pero el énfasis de esta y otras parábolas que vimos es que por causa de eso, de que eso va a suceder en un momento, nosotros debemos prestar atención a las cosas espirituales, ¿no? Dedicar tiempo de nuestra vida terrenal, dedicar parte de nuestra fuerza, de nuestro esfuerzo, de nuestros recursos, ¿no? a esas cosas, ¿no? Que son espirituales, que pertenecen al reino de los cielos, al reino espiritual, y que en algún momento van a cumplirse, ¿no? Y entonces Él nos dice, bueno, miren, yo les ruego, les sugiero, les encarezco que presten atención a esto, porque esto va a ocurrir. Estén vigilantes, estén siempre dispuestos, no tomen esto a la ligera, no digan lo voy a hacer después. No, háganlo como una tarea diaria, dediquen tiempo diario a estas cosas que son importantes. Así es, justamente hablabas el tema de la no especulación, no especular respecto de cuándo vendrá, ¿no? Y vamos a tener alguna parábola posterior también que va a hablar de esto, y entre ellas la de las vírgenes, que son una de las que vimos, que habla de esto, ¿no? De cuidar, de guardar. Ceñidos vuestros lomos, justamente habla de estar atentos, dormir con un ojo abierto, porque las cosas están muy cerca, y cuando menos lo queramos entender, ya estamos a la puerta. Así que bueno, las parábolas de hoy son dos. En realidad son dos, porque hay son dos que están basadas en una sola, que es en los tres evangelios sinópticos, como decía, una del capítulo 9 de Mateo, versículos 16 y 17, pero que tiene un contexto interesante, por eso
el versículo que leyó Gustavo al comienzo, que habla de el ayuno. Tiene un contexto sobre ese tema. También está relatado en Marcos, capítulo 2, versículos 21 y 22, también con ese mismo contexto. Y Lucas da un detalle posterior, también interesante, de color, en el capítulo 5, versículos 36 al 39. El texto de Mateo dice esto, ¿no? Digamos, vamos a ver el de Mateo 9, versículos, versículos 14 en adelante, porque si bien es el 21 al 22, creo que era el 19, 16, 17, si bien tiene un contexto mayor. En este capítulo dice que vinieron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y ahí hay un contexto bastante claro en el cual habla de una tradición, de una ritualidad, ¿sí? De un formato que venían guardando en general los judíos, y otros también venían guardando, por ejemplo, otras ideologías también guardaban el ayuno, pero en especial esto del ayuno que guardaban era de la época antigua, lo que vos leíste de Isaías, que es del año 750 a.C., acá en el año 20-30, hablaban de ese ayuno, que venían formando en cuestión de lo que era normal, ritual, y ellos se comparaban, o estaban a la misma altura, se ponían a la misma altura que los fariseos. O sea, nosotros hacemos lo correcto, porque nos ponemos a la misma altura. Tanto los fariseos como nosotros ayunamos muchas veces. En cambio, tus discípulos, para separarlos, para segregarlos, para decir que no eran lo mismo que ellos, no lo hacen. No lo hacen. Entonces Jesús hace una respuesta de esto. ¿Acaso pueden los que están en la boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿No es cierto? Sí. Habla de luto, o sea, una muerte. Habla de ayuno, habla de esposo. Un poco lo que vos decías antes con respecto al esposo y las bodas. Es la misma figura. Y ahí arranca la parábola, la primera, que dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace la peor rotura. Y el versículo 17 dice: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Dice: pero echan vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y ahí habla de una ideología, ¿no es cierto? Un formato que no cambiaba, porque el mensaje del reino, el mensaje de la segunda venida no cambia. Lo que habían puesto por delante, era el ayuno, porque lo que comparaban era: nosotros cumplimos con la ley. Lo habían formado como el ayuno, como si fuera una parte de la ley, y ellos lo cumplían. Sin embargo, los otros separados, los discípulos de Cristo, aparentemente no cumplían esa ley, que no era una ley, era un formato ritual, una tradición, pero que lo ponían en una igualdad, ¿sí? En el cual ellos estaban por encima de los discípulos de Cristo, o de Jesús. En ese momento todavía no había muerto y resucitado, pero estaban por encima de los discípulos de Jesús, haciendo una distancia, diciendo: nosotros cumplimos la ley y somos de Juan, y somos igual que los fariseos, pero los tuyos no están. Lo vemos después con el tema de las espigas, ¿no? Cuando juntan las espigas del campo, que no dice que estaban trabajando, era sábado, sino que no cumplían, o que no se lavaban las manos, ¿no es cierto? Que también es una ritualidad, una tradición. Hoy lo diríamos como una necesidad, ¿no es cierto?, con todo lo que está pasando, pero que ellos lo anteponían a la otra parte que era más importante, a la espiritual, a la racional, con Dios. Sí, antes de esta pregunta que le hicieron los discípulos, ¿no?
en Mateo y en Marcos dice que se le hicieron los discípulos. Pero si nosotros leemos el pasaje de Lucas, da la impresión de que fueron los fariseos y los escribas quienes le hicieron la pregunta, ¿no? Claro. De cualquier forma, lo que esto implica es que tanto los discípulos de Juan como los escribas, los fariseos y algunos otros seguramente aceptaban, ¿no?, esta tradición ritual como algo importante en su cultura religiosa, ¿no?, en su experiencia religiosa. Pero yo mientras vos hablabas, me acordaba de algo que Jesús había dicho un poco más atrás en el Evangelio de Mateo, ¿no?, en el capítulo 5. Porque la pregunta era acerca del cumplimiento de un ritual de la ley de Moisés. Así es. O que ellos entendían, ¿no?, que era la ley de Moisés. Y si nosotros vemos un poquito más atrás, en el capítulo 9, hay dos sucesos que son interesantes, ¿no? Uno es la de el sanamiento de un paralítico, ¿no?, en el que Jesús, antes de sanarlo, le perdona sus pecados, ¿no? Cosa que para la cultura religiosa de esa época, y seguramente de la nuestra en alguna forma, en algún sentido, era una contradicción teológica, ¿no?, doctrinal, porque Dios no podía perdonar a alguien que había sido castigado por Dios, ¿no?, porque la parálisis y otras enfermedades que no tenían cura eran consideradas en esa cultura... Estaban asociados a pecados. Sí, a pecados, y eran consideradas un castigo de Dios. Propios a esas o personas. de sus antecesores. Sí, ¿no? Y entonces era una contradicción que Dios perdone a alguien que castigó él mismo. No cabía en la lógica doctrinal de los judíos, eso no era posible. No era posible. ¿No? Por eso criticaron a Jesús y se hicieron algunas preguntas y dijeron, ¿cómo es posible que este hombre, ¿no? Y después de ese episodio del paralítico, que es muy interesante y que creo que en algún momento hemos tocado también, sucede otra cosa que para la estructura, para el pensamiento doctrinal, ¿no?, religioso, tradicional de los judíos, no era posible, ¿no? Jesús pasa frente a un hombre que estaba sentado en el banco de los tributos y le dice, sígueme, a un cobrador de impuestos, un publicano, a Leví Mateo, ¿no? Y entonces no solo que lo llamó, sino que además fue a su casa, se sentó en su mesa, comió con él, con sus amigos, ¿no? Celebrando esa... que Mateo aceptó, que Mateo aceptó seguirlo como discípulo, como uno de su grupo, ¿no? Entonces toda esta cosa daba vuelta en la cabeza de esta gente, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, es diferente a lo que nosotros enseñamos, a lo que nosotros creemos. Es diferente. Pero lo curioso era que era acerca de la misma ley. Porque ahora sí vamos al capítulo 5, y Jesús, capítulo 5 de Mateo, versículo 17, hace esta declaración que es muy importante, ¿no? Y que es el dolor de cabeza de alguna postura acerca de la ley. ¿No? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Sí. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sí. ¿No? Ahora, lo que Jesús estaba haciendo era enseñando el verdadero cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley desde la óptica divina, desde la óptica del autor de la ley. Porque a través de los siglos, los israelitas y luego los judíos, ahora en esta parte del escrito bíblico,
habían desarrollado sus propias doctrinas, ¿no? Y habían ido agregando cosas, agregando, modificando, cambiando, tergiversando, hasta el punto que parecían que la ley que ellos cumplían era completamente distinta a la ley que había sido establecida al inicio, ¿no? A la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, por Dios mismo a través de Moisés. Entonces viene la pregunta sobre el ayuno, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ¿y por qué nosotros, decían los discípulos de Juan y los fariseos, hacen esto y ustedes no lo hacen? Bueno, Jesús podía haberles dado una buena explicación, ¿no? Sí. Que hubiera recitado Isaías. Hubiera citado Isaías, por ejemplo, ¿no? Pero Jesús no quería entrar en conflicto con ellos, sino que quería hacerles entender, ¿no? El espíritu que los llevaba a ellos a hacer este tipo de preguntas. ¿Por qué ellos preguntaban eso? Entonces Jesús le dice, bueno, miren, se los voy a responder de una forma que cualquiera pueda entenderlo, ¿no? Y dice, ustedes no le pueden pedir que ayunen a los amigos del novio cuando están con el novio. Cuando ya el novio no esté con ellos, bueno, seguramente van a ayunar también, pero mientras están en el momento de la alegría, en el momento de la felicidad, y no les pueden pedir. Sí, porque en ese momento asocia el ayuno con el luto. Claro. No podés endechar al muerto si todavía no está muerto, con vos festejando. Claro, entonces les dio una explicación bien lógica para que se dieran cuenta de la diferencia, ¿no? Sí. Pero después avanzó un poco más. Avanzó un poco más al punto importante, a la esencia de esa diferencia que ellos se daban cuenta y que realmente existía, Claro. ¿no? ¿Cómo es el cumplimiento? Porque Jesús dijo que había venido a darle cumplimiento a la ley. Y entonces ellos decían, no, pero ustedes no cumplen con la ley. Nosotros estamos cumpliendo con la ley porque nosotros hacemos ayuno. Los fariseos también hacen ayuno, decían los discípulos de Juan. Y ustedes no hacen ayuno, entonces no están cumpliendo la ley. Pero Jesús había dicho, yo he venido a cumplir la ley. Sí. Entonces Jesús les dice, y entonces les ilustra con esa comparación, ¿no? Con la comparación de colocar en un vestido viejo, en una rotura de un vestido viejo, un paño o una tela nueva, ¿no? Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Por qué? Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Lo que está diciendo Jesús es, no mezclen la enseñanza divina de la ley, los conceptos de la enseñanza divina de la ley, con los conceptos de la enseñanza humana de la ley. Porque se rompen los dos, se rompe el uno y se rompe el otro, no sirve. Después no sirve se hace más grande la rotura. Es para confusión, Sí. es para desorientación, es para incertidumbre, ¿no? Y entonces después añade lo mismo pasa con, la mismo quiso decir con el odre de cuero y el vino, ¿no? No lo pongan vino nuevo en un odre viejo porque se va a romper y se va a perder el odre y el vino. El vino nuevo, pónganlo en un odre de cuero nuevo y el vino viejo en un odre de vino viejo. Porque si no, no funciona, no anda, ¿no? Y esto es lo que Jesús quería decirle, no solamente a los discípulos de Juan y a los escribas, quería decírselo a sus discípulos también, porque sus discípulos tenían la misma estructura de pensamiento que todos ellos. Tenían exactamente la misma estructura de pensamiento. Y hoy en día, en el mundo cristiano, también existe una estructura de pensamiento religiosa, humana, que se diferencia claramente de la enseñanza bíblica. Sino como uno explica que haya tantas religiones cristianas, ¿no? Es porque cada uno interpreta la palabra de Dios de una forma distinta. ¿Y cuál de ellas es la verdadera? ¿Cuál de ellas es la que se aproxima, la que es cierta? Y uno dirá la mía, otro dirá la mía, y así cada uno dirá la suya.
Pero la verdad es que la única interpretación verdadera de la palabra de Dios es la que Dios da, porque Él es el autor de la palabra, ¿no? Y Jesús se le está diciendo a todos los que estaban escuchando, fariseos, escribas, publicanos, pecadores, sus discípulos, discípulos de Juan, quien sea, le está diciendo, miren, hay dos interpretaciones de la palabra, una es la humana y otra es la divina. Ustedes pueden elegir la que quieran, pero no las mezclen porque la confusión va a ser terrible. Sí, ¿no? justamente porque como el otro ya viene viciado, como hemos hablado cuando hablamos del trigo y de la cebada, ¿no? Cuando se mezclan las dos plantitas parecieran como parecidas, pero después se diferencian. La cebada era el mensaje que venía sucio y el del trigo era el mensaje que venía limpio. Cuando uno quiere mezclar estos mensajes, el mensaje de Cristo que era nuevo, que en realidad no era nuevo, era purificado. Venía renovado, no porque fuera nuevo, fuera un mensaje diferente, sino que venía separado de todo lo que era tradiciones. Entonces la querían mezclar con la ritualidad y la tradición que ellos ya venían teniendo. Por eso se cae, no puede aguantar. Entonces justamente te dice no pongas el vino, ¿no? dentro del odre viejo porque no resiste. No, hay cosas que se van a contraponer, hay cosas que se van a enfrentar, y lo que justamente no quería era eso. ¿Vos querés ya pasar la...? Claro, vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Dale. Un ejemplo de esto que lo tenemos en una parábola también, que se encuentra en... ¿Dónde? ¿Cuál? La parábola de los obreros de la viña. Lucas, Mateo capítulo 20. En el capítulo de Mateo hay varios ejemplos sobre esto en los evangelios, ¿no? Jesús se encargó de hacerlo, pero esta es un ejemplo bastante claro de lo que Jesús estaba enseñando en los pasajes que vimos ya hace un ratito, ¿no? Con esta ilustración del remiendo del vestido viejo con paño nuevo, ¿no? En el capítulo 20 de Mateo, al iniciar, hay una parábola que se titula en mi Biblia Los obreros de la viña, ¿no? Sí. Estaría bueno leerla, ¿no? Para tener una idea. ¿Querés que te la lea? Bueno, A ver. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a la viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a todos los que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y les dijo, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los hechos igual que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?
Así los postreros serán postreros y los postreros primeros. Perdón, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Sí. Está clara, ¿no? ¿Cuál es la situación? Sí, ahí hay muchos enfrentamientos con este tipo de parábolas porque hay muchos que dicen, pero no tiene razón, no es justo, porque fíjate que solamente a los primeros les dijo que le iba a dar un denario. Se estilaba que el denario era la paga de un día de trabajo, de 8 horas de trabajo. Entonces cuando viene el primero, le dice, te voy a dar un denario, y a nosotros le dijo lo que es justo. Y lo que es justo habla de la justicia de Dios, habla de su justicia. Y él consideró que el regalo era uno y que el regalo lo quería dar como él lo quería dar. Y a todos les dio lo mismo. Ahora, acá la contraposición está entre el enfrentamiento del que dijo, pero yo estuve todo el día laburando. Y recibe que entró en la última hora, a las 5 de la tarde hasta las 6. Entró y recibió lo mismo y trabajó 1 hora sola. Yo trabajé 8. Y recibió lo mismo que yo. Entonces él lo que hace es enfrentar al dueño de la viña diciendo esto es injusto, porque yo tendría que haber recibido más. Ahora, ahí está el problema. Cuando cuestionamos lo que es la justicia del que lo tiene, no podemos administrar lo que no es nuestro. Él lo administra y lo da como quiere. Bueno, fíjense, ¿no? Nosotros hablábamos hace un rato acerca de que la mirada divina de los conceptos bíblicos es distinta a la mirada humana, ¿no? Y cuando alguien lee este pasaje, lo primero que piensa, esto no es justo. No es justo que alguien que trabajó 1 hora gane exactamente lo mismo que alguien que trabajó 8 horas. Para nosotros los hombres no es justo. No es justo. Por supuesto que Jesús no está hablando de eso. Está usando esto como una ilustración sobre un asunto que es espiritual, ¿no? Pero está contrastando el concepto humano de la justicia con el concepto divino de la justicia. Porque como leías hace un momento, cuando el hombre, el padre de familia, fue a buscar más personas a la hora sexta y a la novena y a la 11ª, les dijo, miren, ustedes vayan a trabajar y yo les voy a pagar lo que sea justo. Yo les voy a dar lo que sea justo. ¿Y qué es lo justo para este padre de familia? Y pagarle lo mismo a todos, con la misma moneda. Sí, porque vos fijate lo que antepone uno de ellos. Dice, nadie nos contrata. Si nadie nos contrata, no era un problema de ellos que nadie los contrataba. Era un problema de la gente que no los contrataba. Así que ellos necesitaban para vivir en el día un denario. Los hayan contratado o no los hayan contratado. La paga era necesaria, era para poderse mantener vivo, era esa. No podía ser. Entonces la justicia de Dios, ayudado con la misericordia, era darle lo que necesitaba para vivir. Ahora, llevado al plano eterno, lo que estaba figurando Cristo acá era la manera en que van a ser tratados cuando Cristo venga. El que hizo mucho, ¿sí?, tendrá la misma paga que el que se arrepintió en la cruz del Calvario. Es la misma paga, o sea, la vida eterna es una sola. Y la da quien la da, porque la da por la necesidad que tiene el hombre de vivir, porque Él es misericordioso y porque Él que considera que eso es lo justo. No que le va a dar un poquito más o un poquito menos. Uno se va a morir a los 400 millones de años, el otro vive para siempre. No, el regalo eterno es el regalo eterno, es uno solo. No hay más que eso. Claro, pero entonces volvamos un poquito a lo que estamos hablando, ¿no? Acerca de las diferentes miradas que podemos tener de acá hay una diferencia dramática, ¿no?
sobre lo que es justo. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, a Dino, o me pregunto yo mismo, si es justo que alguien que trabajó 1 hora cobre lo mismo que alguien que trabajó 8 horas, la respuesta es rotundamente no, no es justo. Ahora, la mirada divina de la justicia, el concepto divino de justicia, es opuesto al nuestro, porque para él es justo que alguien que trabajó 1 hora cobre lo mismo que a otra persona que trabajó 8 horas. Vuelvo a decir, esto es una ilustración, no se trata de trabajo. Lo que Jesús está presentando es la diferencia abismal, el contraste que hay entre la mirada humana de la justicia y la mirada divina de la justicia. La mirada humana de la justicia tiene que ver o está en función de un intercambio. Yo doy esto y recibo en proporción a eso que doy. La mirada divina no. Porque lo que Dios concede al hombre no es porque el hombre se lo ganó, sino porque Él es bueno, porque Él quiere darlo, es por gracia. La salvación, enseña la palabra, es por gracia. La gracia es un don inmerecido. No solo no está relacionado con lo que nosotros podamos dar, sino que además es un don que alguien no merece recibir. Dios nos concede a nosotros la salvación, aunque nosotros no la merezcamos. Entonces, no solamente es diferente, es diametralmente diferente y opuesta. La mirada divina acerca de, por ejemplo, este asunto de la justicia a la mirada humana. Y en asuntos religiosos y espirituales, esa diferencia está presente, sigue presente, porque es muy fácil, es muy común que nosotros o escuchemos a otros decir, bueno, ¿cómo puede ser? Yo escuché a alguna persona que conocía, alguien que apreciaba mucho, que ya no está entre nosotros, que decía, ¿cómo es posible que yo, que tengo 40 años en la iglesia, vaya a caminar sobre el mismo cielo que ese que está sentado al frente y que lo único que hace es emborracharse? No puede ser así. Entonces, el concepto que nosotros tenemos entre humanos acerca del trabajo y todas estas cosas, lo trasladamos a los asuntos espirituales, a las cuestiones espirituales, a las cuestiones bíblicas. Entonces Jesús estaba diciéndoles a sus discípulos, a los fariseos, a los discípulos de Juan, a todos nosotros, que no tratemos de entender el mensaje bíblico con la lógica, con el razonamiento humano, porque el razonamiento humano está impregnado de la naturaleza egoísta caída del hombre. Y en cambio la palabra está escrita por una mente que es pura, que es perfecta y que es santa, que es el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Y es la palabra de Dios, que también es un ser puro, es un ser santo, es un ser perfecto. No podemos pensar lo mismo acerca de un concepto porque somos diferentes. Entonces Jesús nos está diciendo, bueno, miren, ¿no? Y además existe entonces el peligro de querer mezclar nuestro pensamiento humano acerca de la Biblia con el pensamiento divino, ¿no? Y eso es terrible, porque eso ya va a otro nivel, que es la confusión. Y la confusión en la Biblia está simbolizada por el símbolo de Babilonia, está simbolizado por la mujer ramera, ¿no? En Apocalipsis, ¿no? Entonces, la confusión es peor que la mentira todavía, es más dañina que la mentira. Sí, porque ¿no? Te desvías convencido. Entonces Jesús hace un esfuerzo por decir, no, miren, por favor, no mezclen una cosa con la otra porque el daño va a ser mayor. Entiendan que yo vine a mostrarles cómo se cumple la ley en el caso de Mateo 5, ¿no? Yo les vine esa ley que ustedes la cumplen de esta forma, no es así.
se cumple de esta forma y tienen que hacerme caso, tienen que creerme porque yo soy el que establecí esa ley. Sí, sí, sí. Yo soy el autor de esa ley. Hay un tema que relaciona estos dos grupos de parábolas, ¿no? Esto de el vino, los odres y los trapos, los vestidos, mejor dicho, con la de los jornaleros, que es lo meritorio, ¿sí? Que es lo meritorio. O sea, como vos decías, la justicia divina es diametralmente opuesta a la justicia humana y la mirada del hombre, ¿sí? Se contrapone a la de Dios, no solamente por la misericordia, sino por, acá habla de envidia, en la parábola de los obreros. Fíjate que los discípulos de Juan, poniéndose de frente, en contra, ¿sí? A lo que era lo que hacían los discípulos de Jesús, ellos hablaban de un mérito, porque a obedecer la ley de los ayunos, podríamos decir de alguna manera, que no era una ley, era una costumbre, un ritual, una tradición, estaban por encima de aquellos que no lo hacían. Entonces hay un mérito, como decías vos, en ganar alguna forma eso que estaba predicando Cristo y que ellos no veían en el Mesías esto de, bueno, cumplan la ley de Moisés, cumplan las tradiciones, cumplan los rituales. Lo mismo los jornaleros, ¿no es cierto? Pero fíjate otra cosa más que habla sobre esto de la parábola de los obreros de la viña, es que hay un quiasmo. Yo encontré un quiasmo en esta parábola, que es el primer versículo, que dice, porque el reino de Dios es semejante a un hombre, ¿no? El reino de Dios es semejante a un hombre. Y después al final dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Sí? Y separa, ¿sí? Acá separa en el siguiente versículo, el 16, en el mismo 15 dice, o tú tienes envidia porque yo soy bueno. Entonces separa lo que dice, vos tenés envidia y yo soy bueno. Porque en este momento se enfrentan lo que es meritorio con lo que es por gracia. Vos pensás que lo ganaste y por eso tenés derecho a reclamarlo, porque lo hiciste, lo trabajaste, le pusiste el lomo, y yo decido qué es lo que doy, a quién lo doy, cómo lo doy, cuánto doy, porque soy el dueño del bien. Y ahí habla de eso, ¿no? Porque dice que el reino de Dios va a tener esa justicia, tiene esa justicia. Todavía no nos ha llegado el reino a nosotros, de alguna manera, como para poder disfrutarlo. Para nosotros es muy difícil, en la condición humana, pensar en este tipo de justicia. La podemos ver puesta acá, pero cuando vamos a la práctica y vemos que el otro hizo menos que nosotros, levantamos la mano. Porque él tiene mejores beneficios que yo me rompí el lomo, que yo hice esto, que yo hice otro, sobre este tema de la meritocracia, ¿no? Y en cambio el otro que no lo hizo tanto, o le salió de pura chiripa, diríamos de alguna manera, de casualidad, o de alguna manera fue beneficiado con la bendición divina, lo tiene más que nosotros, pero nosotros somos los que reclamamos, aunque conocemos el tema de la paga. Y ahí enfrenta la justicia de Dios contra la justicia del hombre, mostrando que la verdadera justicia de Dios es la que muestra cómo es el reino y qué hace el dueño de todo eso con ese reino, cómo lo entrega. Y esto Pablo lo retoma de alguna forma ahí en Romanos, ¿no? Porque el tema, si bien la ilustración acerca de un trabajo manual, un trabajo de una persona de labranza, ¿no? Que tiene que ir a hacer cosecha, es una ilustración acerca de el mundo espiritual, ¿no? Sí. De las cosas espirituales. Y en este caso, acerca de la justicia. La justicia está relacionada con la salvación. Así es. ¿No? Nadie que no sea justo va a poder estar en la presencia de un Dios que es justo. Ahora, nosotros no somos justos por naturaleza, somos pecadores, ¿no? Eso lo podemos encontrar a través de toda la Biblia.
Entonces la única forma de que nosotros podamos estar en la presencia de Dios o ser aceptados, admitidos por Dios como hijos, es que nosotros tengamos una justicia que sea perfecta. Así es. El único ser humano que tiene una justicia que es perfecta es Jesús, ¿no? Y Él ocupa nuestro lugar si nosotros le aceptamos como Señor. Entonces, de lo que se trata esto, lo que está mostrando Jesús, es la forma como Dios salva al ser humano. No está diciendo que, que el que trabaja más tiene el mismo derecho que el que trabaja menos. No está hablando de eso. Eso es solo una ilustración para hacernos entender a nosotros que lo que ese don que es de la salvación, nosotros no tenemos capacidad para ganarlo, solamente podemos recibirlo por gracia. Solo por gracia. Ningún ser humano, por muy prolijito, por muy bueno, por muy pulcrito, por muy educado, por muy instruido, por muy bien que se porte, ningún ser humano tiene con qué acceder por sí mismo a la salvación, a la vida eterna, porque está perdido desde el momento que es concebido. Desde el momento que David habla algo acerca de eso en el Salmo 51, ¿no? En el Salmo 51 dice que somos concebidos en pecado. O sea, desde el momento en que comenzamos a existir, ya estamos perdidos. Aunque todavía no hayamos hecho nada malo, ya estamos perdidos no porque hacemos pecados, sino porque somos pecadores. Estamos excluidos de la vida eterna por ser pecadores, no por cometer pecado, por ser pecadores, y nacemos pecadores. Y entonces Pablo, utilizando de alguna forma esta manera comparativa que usó Jesús con el vestido viejo, roto con remiendo de tela nueva, de paño nuevo, o con esta ilustración de los obreros, ¿no? Esta parábola de los obreros de la viña, dice una cosa como esta, ahí en Romanos capítulo 4, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuese justificado, de eso se trata, ¿no? De lo que estamos hablando, de lo que está hablando Jesús también allí. Por las obras, los fariseos, los discípulos de Juan querían justificarse por su ayuno, ¿sí? ¿No? Que es lo que reprendía Dios a través del profeta Isaías, ahí en el capítulo 58 que leímos como introducción. Dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y continúa diciendo: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, al que trabaja para ganarse la salvación, bueno, se le cuenta como una deuda. Bueno, tú tienes que trabajar tanto para alcanzar la salvación. Nunca la va a alcanzar porque no puede. Pero él quiere ganársela. Bueno, está bien, tiene derecho de intentar ganársela. Nunca la va a poder pagar, porque es una deuda muy grande. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es un don. Dios dice: bueno, vos me aceptás a mí, aceptás a mi hijo, ya está, yo te la doy. Yo te la doy. El otro trabaja y trabaja y trabaja y trabaja para salvarse, se porta bien, estudia la Biblia, da estudios bíblicos, bautiza gente. Es un montón de cosas que nosotros creemos que son méritos de dar de comer a los pobres, hacemos todas esas cosas. Y trabaja y nunca va a sentir, ¿no? Nunca va a estar en la seguridad. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el joven rico, ¿no? Dice: yo hice todo esto de que soy chiquito, pero ¿qué más me falta? Siempre le va a faltar algo. Siempre, aunque esté toda la vida haciendo buenas obras, siempre le va a faltar, porque es imposible, no podemos pagar el precio de la vida. Entonces Dios nos lo regala a través de su Hijo. Es por gracia. Eso es lo que ilustra esta parábola de los obreros de la viña, ¿no? Y es lo que Jesús trata de decirnos y advertirnos. Dice: miren, no confundan, no traten de interpretar el mensaje bíblico con lógica humana, con interpretaciones humanas, con tradiciones.
con razonamientos humanos, porque no es así. Esto proviene de Dios y solo funciona con el pensamiento, con la lógica y con la manera divina. Así es. Bueno, ¿querés agregar algo más, Gustavo? Bueno, ya estamos rayando la hora de emisión y bueno, creo que quedó claro, ¿no es cierto? Esta relación de los obreros, que esta parábola es la única momento que aparece, es en Mateo, y después las otras se hace hay como un pool de opciones, que dice, hay diferentes formas, porque el único que la vivió fue Mateo. Marcos y Lucas no la vivieron, sino que la transcribieron, o por lo menos le fue contada, y ellos después repasaron esto. De alguna manera ilustra y suma, complementa la riqueza que tiene estas parábolas, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer una oración para terminar, y así esperamos, bueno, nos vamos a encontrar nuevamente el primer sábado de mayo, primer viernes de mayo, a las 8 de la noche, si Dios permite, lo haremos en línea, en directo. Así que bueno, vamos a una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este momento que hemos vivido, por este momento que hemos hablado de tu palabra, que hemos abierto tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, porque no podemos tener mérito, sino que solamente tú nos das el regalo que nos hace salvos, Señor. Te pedimos que tú nos mantengas cerca tuyo para siempre, para que podamos algún día poder recibir ese galardón, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Que podamos entregarlo también, Señor, estas noticias nuevas a otras personas que no te conocen. Todo esto te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, le damos las buenas noches y que tengan un feliz sábado.